¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Yo sé que en YouTube hay gente amable, gente buena. Luego están los maleducados, pero luego más allá están los maleducados y que encima no se enteran de nada. Y que nada más leer el título del vídeo le van a dar dislike, que sí. Venga. Si queréis quedaros hasta el final del vídeo y si no, fugiu de aquí. Como veis, no me he levantado borde hoy. Esta mañana he leído un artículo de La Vanguardia sobre el sorteo de la Champions. Me ha parecido interesante y os lo voy a desgranar aquí. Se preguntan, ¿mano inocente el enigma de las bolas de neón en el sorteo de la Champions? Es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Realmente hay amaños en los sorteos de la Champions? En este artículo de La Vanguardia hablan de probabilidades y de ciencia. Y empiezan recordando el último sorteo Champions, octavos de final, Barça-PSG, Madrid-Nápoles. Dicen, se empieza con un sencillo cálculo de probabilidad. Si dos de los 5 posibles rivales del Barça eran joyitas, equipos duros, PSG-Bayern, la probabilidad de que le tocara a uno de ellos en el sorteo de la Champions era de 2 sobre 5, un 40%. Si dos de los 5 posibles rivales del Madrid eran Marías, eran equipos fáciles, Nápoles y Leicester, la probabilidad de que le tocara a uno de los dos también era del 40%. Y las probabilidades de que tocara un PSG-Barça y un Nápoles-Real Madrid eran de 1 entre 6. Vamos, que lo del último sorteo de la Champions es normal. Esa probabilidad nos lleva a pensar en el azar. Vale, seguimos. Que el tema se empieza a torcer. Sumerjámonos en el camino del Real Madrid hacia la 11ª. En semifinales de la pasada Champions, de los 3 rivales posibles, al Madrid le tocó el más fácil, el City. Además, le tocó jugar el partido de vuelta en casa. La probabilidad de que estos dos hechos se dieran al mismo tiempo, rival fácil y vuelta en casa, era de 1 entre 6. Bueno, vale. Cuartos de final. Si recuerdan, le tocó el Wolfsburgo, que era considerado el más fácil de los 7 rivales posibles. Y de nuevo, la vuelta en casa. En este caso, un 50% de 1 entre 7. Por lo tanto, entre 14. Y luego van a octavos. Al Madrid le tocó la Roma, que venía de perder 6-1 contra el Barça en la fase de grupos. Y era la María, el equipo fácil, junto al Gante. Lo leemos en la última línea. Por lo tanto, aquí la probabilidad era de 2 entre 7 para que tocara la Roma o el Gante. Puestas sobre la mesa todas esas probabilidades, llega la hora de que La Vanguardia se pregunte, ¿son normales los emparejamientos fáciles del Madrid? Y explican, estamos en la segunda línea, ¿cuál es la probabilidad de que estos 3 resultados del sorteo se den de manera consecutiva uno tras otro para el Madrid? Basta con multiplicar los 3 resultados, 1 entre 6, por 1 entre 14, por 2 entre 7, total, una posibilidad entre 294. Recuerdo, lo que está haciendo La Vanguardia son cálculos, probabilidades, y solo había una probabilidad de 294 de que el Real Madrid le tocara. En octavos la Roma, en cuartos el Wolfsburgo y en semifinales el City. Datos. Ahí debajo se hacen la pregunta retórica y de que en el primer sorteo de la Champions de la siguiente temporada, o sea, esta, al Real Madrid le tocara un equipo fácil como el Nápoles, habíamos dicho que era de 2 sobre 5, por lo tanto un 40% de 1 entre 294, lo que equivale a una probabilidad entre 735. Roma, Wolfsburgo, City más Nápoles esta temporada, una probabilidad de 735. Llegados a este punto, La Vanguardia también afirma que todavía es más complicado y menos probable que en el mismo momento en el que le salen rivales fáciles al Real Madrid, al Barça, sin embargo, le toquen los complicados. Dicen, basta con apuntar que la probabilidad de que le toquen al mismo tiempo rivales difíciles de manera recurrente al Barça y rivales fáciles de manera recurrente al Madrid es todavía más baja. Y recuerdan el complicado paso del Barça hasta llegar a su 5ª Champions. Se tuvo que enfrentar al Manchester City, campeón de Inglaterra, se tuvo que enfrentar al campeón de Francia, al Paris Saint-Germain, y se tuvo que enfrentar en ese momento al campeón también de Alemania, el Bayern de Múnich, de Pep Guardiola. Dicen, podríamos ir a la temporada anterior, la que el Barça ganó la final de Berlín tras superar a un coco tras otro coco en las eliminatorias previas, y recordar que al Madrid en semifinales, de los 3 posibles rivales, le tocó el más asequible, la Juventus, y una vez más, con la vuelta en casa. Por lo tanto, 1 entre 6 para aquella semifinal. Explican, la probabilidad de que todo esto haya ocurrido de manera consecutiva hasta el emparejamiento con el Nápoles en el último sorteo baja a 1 entre 4.410, que es el resultado de multiplicar 1 entre 6 por 1 entre 735. Vamos, que había una probabilidad de 1410 de que se cumpliera todo exactamente como ha pasado en estos últimos 2 años. Por eso he dicho lo que he dicho al principio del vídeo. O sea, esto, señores, son datos. No hay nada discutible. Por lo tanto, yo entiendo que moleste, pero la realidad es la realidad. Me voy a permitir una pequeña opinión. Algunos me diréis, oh, la Juventus fácil, la Juventus fácil. Bueno, la Juventus fácil teniendo en cuenta que le podía tocar al Real Madrid en aquel momento el Barça o el Bayern de Múnich. Y me permito otra opinión más. Algunos dirán, es que, claro, el City es importante cuando juega contra el Barça, o el PSG es importante cuando juega contra el Barça, pero cuando juega contra el Real Madrid, no. Hombre,
No hay que ser muy listo para saber que el City del año pasado no era el City que venía de ganar una liga. Seguimos con los datos sabiendo esas probabilidades. Lo que hay que preguntarse es, ¿hay algún punto en que se pueda afirmar que algo tan extremadamente improbable no puede ser debido al azar? Claro, las probabilidades son las que son, pero no prueban nada realmente. ¿Y la ciencia? Explican, aquí es donde la física de partículas ofrece una guía para aclarar el enigma de las bolas de neón, para afirmar de manera categórica que se ha hecho un descubrimiento. Los físicos exigen lo que en estadística se llama una desviación estándar de 5 sigmas. Para los profanos esto equivale a una posibilidad de entre 3,5 millones, informa Mario Martínez, investigador del equipo detector Atlas del CERN. Pero a partir de 3 sigmas consideramos que hay indicios para empezar a preocuparnos, dice Martínez, ya que 3 sigmas equivalen aproximadamente a una posibilidad de entre 750. Para acabar dejando claro que lo que les ha ocurrido a Madrid y Barça en estos 2 últimos años en los sorteos de la Champions no llega ni de lejos a esos 5 sigmas que harían falta para afirmar que hay manipulación, pero sí supera, y con creces, los 3 sigmas para sospechar que hay indicios de manipulación, dice para empezar a preocuparnos el señor Mario Martínez. Es un pedazo de reportaje de La Vanguardia y desde aquí les aplaudo. Un auténtico, fantástico y verdadero ejercicio de periodismo. La conclusión final es que las probabilidades nos dejan bastante asustados y la ciencia reconoce que está en 3 sigmas. Y 3 sigmas es para preocuparse de una posible y presunta manipulación. En este artículo acaban dando unos consejos. Dicen, cambiando el formato del sorteo se podrían acabar con las sospechas, técnicamente no es difícil, bastaría por ejemplo con hacer un único sorteo en agosto que determinara todos los emparejamientos hasta el final. Esté o no manipulado el sorteo, cualquier equipo que aspire a ganar la Champions y hacerlo de manera legítima tiene motivos para defender que se cambie el sistema actual. El PSG, por ejemplo. Se preguntan, ¿nadie se indigna o se extraña en París de que les toque cruzarse con el Barça una temporada tras otra? Hay que recordar lo que dijo el expresidente de la FIFA, el señor Blatter. No es necesario tirar de la estadística para sospechar de la limpieza de los sorteos. El propio expresidente admitió este verano que fue testigo de sorteos en Europa en que se enfriaban y calentaban bolas. Y los clubes callados, tienen narices, Y en caso de que no sea manipulado ese sorteo, los que sacan las bolas, digamos que tampoco es que ayuden mucho a disipar dudas. Aquí vemos un momento surrealista en el cual Roberto Carlos coge una bola, la saca, la vuelve a meter y vuelve a menear. A ver, es que esto... ¿qué coño es? No ayudan. En fin, majos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Y a ver si os toca algo en el otro sorteo, en el de la Navidad. Un poco de pasta, tú.